Día 169, lección número 20, Carta a los Efesios. Primero, introducción. La carta a los Efesios maneja un género de literatura epistolaria. Podemos mencionar que la idea principal del libro es la unidad, que ya no hay varios grupos y de que somos uno en Cristo. La idea principal para escribir este libro es porque existía una división en Efesios entre judíos y gentiles. Los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación y no estaban entendiendo que esta idea ya no existía más en Jesucristo. Esta carta a los Efesios es gemela de la carta enviada por Pablo a los Colosenses juntamente. Un mismo mensajero la llevó a las dos comunidades, junto con la misiva destinada a Filemón. Leer Colosenses capítulo 4, versículo 2 y Filemón capítulo 2. Fue escrita a los creyentes de Éfeso y sus alrededores. Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Aunque Éfeso era una ciudad pluralista en cuanto a su religión, como lo eran todas las ciudades del mundo romano, era especial debido a la extraordinaria prominencia de la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, Turquía moderna. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, Artemisa. Leer Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. Era un edificio magnífico cuya construcción tardó unos 200 años. La ciudad era una gran sede de cultura y educación, con una famosa biblioteca y un anfiteatro con capacidad para unas 25,000 personas. Éfeso era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas y con un puerto cercano muy activo. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta. Leer Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Pablo responde desde la prisión. Como recuerdan en Hechos capítulos 24 al 26, Pablo estuvo prisionero en Cesarea los años 58 al 60, y durante este tiempo las noticias que recibía de las comunidades de la región de Éfeso hicieron madurar en él una nueva presentación de la obra divina. La carta tiene un aspecto de carta circular. Parece una disertación teológica destinada a toda la iglesia cristiana, y no solo a los efesios. En la parte doctrinal y dogmática se nota un estilo solemne y redundante, frases profundas, imágenes largas, y los pensamientos no se ordenan de forma progresiva. En la parte moral es más claro, preciso y en forma imperativa o exhortativa. Recordemos, la era de la iglesia empieza en el Pentecostés. Hechos capítulo 2. Nacida en Jerusalén, la iglesia se difundió rápidamente a través del ministerio de los apóstoles y de los primeros creyentes. Alentada por la persecución, la llama del evangelio se esparció a otras ciudades y naciones. En 3 viajes audaces, Pablo y sus colaboradores establecieron asambleas locales en varias ciudades gentiles.
Una de las más prominentes iglesias fue la de Éfeso, fundada en el año 53 después de Cristo, cuando Pablo viajaba de regreso a casa en Jerusalén. Pero volvió un año más tarde, en su tercer viaje misionero, y se quedó allí 3 años, donde predicó y enseñó con grandes resultados. Leer Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 20. En otro tiempo se encontró con los ancianos de Éfeso y envió a Timoteo para que sirviera como su líder. Leer Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Unos años más tarde enviaron a Pablo como prisionero a Roma. Allí lo visitaron mensajeros de varias iglesias. Entre ellos estuvo Tíquico, de Éfeso. Pablo escribió esta carta y la envió con Tíquico, no para contrarrestar herejías ni enfrentar algún problema específico. Efesios es una carta de aliento. En ella, Pablo describe la naturaleza y la apariencia de la iglesia y desafía a los creyentes a funcionar como un cuerpo vivo sobre la tierra. Los comienzos de la iglesia en Éfeso son desconocidos. Ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés, y tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Pablo visita la ciudad brevemente en un segundo viaje misionero, enseña en la sinagoga y dejó a Aquila y a Priscila para que continuaran el ministerio allí. Apolos, un maestro elocuente, laboró con ellos por un tiempo. Más tarde, Pablo regresa a Éfeso, como ya se habían mencionado, y allí llevó a cabo todo su ministerio por 3 años. Aunque hubo una intensa oposición satánica al evangelio, pero fue un tiempo fructífero, porque hubo muchos convertidos. La despedida final de Pablo fue una experiencia dolorosa para los líderes de la iglesia que fueron a Mileto para despedirse de él. Leer en Hechos capítulo 20, versículo 17, versículos 36 al 38. Después del ministerio de Pablo, otras personas ayudaron en el desarrollo de la iglesia de Éfeso: Timoteo, Onesíforo y el apóstol Juan. Pablo estaba muy preocupado por la influencia de la adoración de ídolos y la superstición en la ciudad, donde la mayoría de los creyentes eran gentiles. También supo de algunas prácticas peligrosas que los cristianos estaban aceptando. Estas cosas siguieron motivando a Pablo para escribir, para enseñar a sus lectores que la posición y el ministerio de cada uno de ellos, y que como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, es el resultado de la gracia de Dios en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. La carta de Efesios sigue siendo una guía ejemplar de cómo judíos y gentiles que confían en Cristo para la salvación están unidos en un cuerpo vivo bajo Cristo, como cabeza, equipados por el Espíritu para resistir todo ataque. Toda iglesia haría bien en seguir sus enseñanzas. Hoy los queremos invitar a que leamos y reflexionemos Efesios en el capítulo 1 y los versículos del 3 al 10.